Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, les pido de toda su atención en esta semana, porque tal vez hoy estaremos concluyendo el estudio acerca del continuismo y del cesacionismo, y vamos a entrar a una parte tan importante, más específica acerca del estudio del Espíritu Santo. Recuerden que el único que nos puede proteger del fuego extraño es el fuego santo del Espíritu Santo. Y durante esta semana comenzaremos a ver la persona del Espíritu Santo, la divinidad del Espíritu Santo, la creación y gracia del Espíritu, el significado de Pentecostés, la obra del Espíritu Santo en general, la obra del Espíritu Santo en la redención, el llamamiento eficaz, la regeneración, el nuevo nacimiento. Hay tanto que aprender aún del Espíritu Santo, pero necesitamos también entender lo que hoy se está moviendo en las doctrinas diabólicas, en las doctrinas de demonios, como Pablo las llama en 1 Corintios 4:1. Ahora, no debemos de poner a todos en un mismo barco. Quizás estés cansado de leer memes ofensivos en las redes sociales, o te produce un malestar ver personas citando el libro de Fuego Extraño de John MacArthur como si fuera el libro 67 del canon de las Escrituras. Sin embargo, que esos extremos no nos hagan caer en el error de poner a todos los cesacionistas en la misma categoría de personas que piensan que tienes que ser cesacionista para ser creyente, que ya dudes del poder del Espíritu Santo. La búsqueda de un diálogo productivo y de restauración en el tema requiere entender que no todos los creyentes tienen estas posiciones extremas. Por el contrario, la mayoría de los creyentes que respetan la Biblia están en posiciones cercanas en este tema, aunque se definan de diferentes formas. Y debemos entender que muchos de nosotros somos personas razonables que pueden entender que las diferencias que tenemos no son tan grandes como parecen. Escuché a una persona decir que las diferencias entre muchos cesacionistas y continuistas son en relación con la definición de la práctica de algunos dones y no en cómo los practican. Cuando alguien tiene un familiar enfermo, ora para que Dios lo sane, aunque defina o no defina que existe el don de sanidad. Necesitamos avivar el fuego. Todas las advertencias que hemos visto hasta hoy en todos estos estudios no tienen la intención de frenar o generar miedo y así evitar el fuego del Espíritu. Este es un llamado bíblico que todos tenemos que obedecer. Yo mismo me veo a muchas veces temiendo pasarme de la línea de lo que creo y termino restringiéndome en la búsqueda de vivir en la dependencia del Espíritu Santo. Tengamos cuidado y caminemos con prudencia, pero busquemos con pasión que el Espíritu Santo trabaje en medio nuestro con poder. Una de las formas que nos ayuda a avivar el fuego es pasar tiempo con hermanos que les apasiona depender del Espíritu Santo y practicar los dones. Yo tengo muy hermosos recuerdos de los momentos que compartí con hermanos que practican los dones con fervor y de forma bíblica. Ellos siempre me han animado a vivir más dependiente del Espíritu Santo. Tenemos que hacer el Evangelio la parte central en todo. La obra de Cristo en la cruz del Calvario, donde con su sangre compró la salvación para nosotros, es central en nuestra vida. Nunca podremos experimentar de una forma sana ninguna manifestación sobrenatural si no entendemos que Jesús es el todo, es suficiente. Si Dios por alguna razón decidiera cesar de realizar manifestaciones sobrenaturales, igual en Jesús ya lo tendríamos todo. Él usa los dones para edificar nuestras vidas por su sola gracia, pero lo esencial en la vida del creyente es Jesús y este crucificado, como dice 1 Corintios 2, del 1 al 2. Los dones practicados de forma bíblica deben señalarnos la belleza de Cristo y su obra redentora perfecta.
Y es nuestra oración que Dios nos ayude a vivir apasionados por ver al Espíritu Santo trabajar en medio de su pueblo de una forma que esté de acuerdo con la Biblia, pero que también nos apasione ver unidad en el cuerpo de Cristo, centrada en la palabra de Dios, esforzándonos por impedir que las diferencias secundarias que tengamos en asuntos causen divisiones entre los cristianos. Ahora escucha muy bien el título de hoy: continuistas y cesacionistas, sujetos al Espíritu Santo. El uso de los dones y la preeminencia de la predicación deben de estar sujetos al Espíritu Santo. En este último estudio acerca del cesacionismo y del continuismo, queremos presentar el tema de la predicación como un don espiritual que, debido al debate entre continuistas y cesacionistas, ha sido afectado de manera profunda. El estudio es tal vez más corto que los demás, porque no queremos hacer un estudio exhaustivo sobre la predicación. Ya otros han hablado sobre este tema en profundidad y con mucha claridad. Sin embargo, sí deseamos afirmar que la verdadera predicación bíblica depende del Espíritu Santo y es un don suyo. Una de las principales víctimas del debate de los dones espirituales es la predicación. Debemos considerar que tanto continuistas como cesacionistas han sufrido por años en esta área ministerial particular, y no cabe duda de que ambos podrían tener predicaciones que no se fundamentan en el Evangelio. Por un lado, por ejemplo, tenemos a los hipercarismáticos, que piensan que lo más importante es depender del Espíritu Santo, y por lo tanto esa sumisión se refleja en que para predicar no se requiere ningún tipo de preparación o estudio, porque todo lo recibirán del Espíritu en el momento indicado. Y es evidente que una de las posibles causas para tal error sea una mala interpretación de las palabras de Jesús, cuando animaba a sus discípulos a confiar en la provisión de Dios al ser perseguidos y tener que testificar delante de sus enemigos. Lucas 21, 14, 15, que muchas veces he sacado fuera de contexto, dice: por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Por un lado, podemos encontrar a los ultra cesacionistas, que piensan que depender del Espíritu es poner la mente a trabajar y estudiar un pasaje con minuciosidad para poder dar una clase el domingo en lugar de una predicación. Ambos modelos no dependen del Espíritu Santo, porque niegan los aspectos fundamentales que demuestran una real dependencia del Espíritu Santo. Ahora, número 1, la predicación y dependencia del Espíritu Santo. La predicación es un don espiritual y solo en dependencia de Dios se puede ejercer ese don para que sea de bendición para el pueblo del Señor y para la gloria de Cristo. Esta dependencia se observa tanto en la preparación, que requiere de una profunda dependencia del Espíritu, como en el entendimiento de que predicar es un acto espiritual y no es simplemente transmitir información bíblica o religiosa, sino que es gozarnos en ser testigos de cómo la presencia de Cristo, la verdad misma, se muestra con poder mientras escuchan el mensaje. Cuando un predicador expone con fidelidad la palabra de Dios, pues entonces la presencia de Cristo se hace real en la iglesia. Dice Efesios 2:17, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Es sorprendente escuchar aquí a Pablo decir que fue Cristo quien le anunció el evangelio a la iglesia de Éfeso. Cristo nunca salió del área de Palestina.
Entonces, a lo que Pablo se está refiriendo es a la realidad espiritual de que cuando se proclama fielmente el Evangelio, Cristo mismo está presente en medio de la iglesia. Por eso la predicación no es simplemente dar una clase concienzuda llena de datos geográficos, culturales o aún teológicos de un pasaje de la Biblia. Por el contrario, es proclamar la verdad del Evangelio mostrada por el mismo Espíritu Santo que revela a Cristo y nos llama a dejar atrás nuestros pecados y crecer en adoración por nuestro Redentor. Este es un acto que solamente puede llevarse a cabo por medio de la dependencia del Espíritu Santo. De ahí que los predicadores deben hacerlo en total rendición, dependencia y guía del poder y la dirección del Espíritu Santo. Número 2. La predicación es la tarea más importante en la iglesia aquí en la tierra. Escúchalo bien. Tanto continuistas como cesacionistas perciben de forma diferente cómo luce la dependencia del Espíritu Santo en la tarea de predicar. Yo estoy convencido de que esta es la tarea de mayor importancia dentro de la iglesia. En las cartas pastorales, Pablo exhorta con pasión a Timoteo y a Tito a predicar y a proclamar la palabra como heraldos, como mensajeros de este glorioso mensaje. Y Pablo les demanda muchas tareas pastorales y ministeriales a sus representantes. Pero para él nada es más importante que predicar la palabra de Dios en la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo con palabras sumamente solemnes. En 2 de Timoteo 4, del 1 al 2, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Vivimos en un tiempo en el que la iglesia ha desestimado el valor de la predicación en la vida de los creyentes. Pablo mismo profetizó que la predicación sería desestimada y el pueblo de Dios se iría tras aquello que le gustara o satisfaciera sus sentidos. Después de exhortarlo a predicar con pasión, Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, a fábulas, a cuentos. ¿Te das cuenta qué parecida es la iglesia hoy en día de nuestro tiempo a esa triste advertencia de Pablo? Producto de la pérdida de la predicación bíblica. La iglesia está dependiendo de muchas cosas distintas para poder crecer en santidad. Y lo lamentable es que no lo están haciendo del mayor medio de gracia que Dios ofrece a los creyentes para crecer, y es la predicación de la palabra de Dios en las iglesias locales. La iglesia de hoy se ha enfocado en cosas buenas, como grupos pequeños, programas ministeriales, música inspiradora, libros doctrinales de autoayuda, de consejería y muchas otras actividades que se han considerado o se consideran como de mayor ayuda individual que la misma predicación de la palabra. Se lee un versículo y de ahí se desarrolla todo un tema. Sin embargo, el problema radica en haber colocado como secundaria la predicación que ha sido dada por Dios como un acto espiritual de edificación, donde Cristo está en medio de su pueblo para mostrarnos su gloria a través de la exposición de su obra, su sabiduría y sus propósitos con el fin de ser transformados de gloria en gloria, como lo dice Pablo en 2 de Corintios
3:18. Por eso es necesario que podamos entender cómo predicar fielmente, ya que es crucial para la edificación del cuerpo de Cristo. Número 3, los extremos del entendimiento errado de la predicación. Este es un punto muy importante, porque por un lado, los carismáticos suelen depender demasiado de lo subjetivo y de las experiencias personales. Esto quiere decir que le pueden dar demasiada importancia a impresiones, circunstancias o sentimientos al momento de establecer la dirección en la que deben organizar sus predicaciones. Y en lugar de enfatizar la presentación de textos bíblicos, su significado y su aplicación en la obediencia a la palabra, pueden elevar sus propias impresiones y sentimientos, dejando finalmente que eso sea lo que domine su predicación, y terminan hablando más de experiencias personales que de la palabra. Y el resultado es que muchas veces no se recibe una predicación que exponga el texto bíblico, sino que se leen varios textos bíblicos que no son expuestos, sino que se usan como pretexto para dar consejos, ideas o ayudas prácticas personales del predicador para la congregación, pero no se le guía a lo principal, el arrepentimiento. Y esto hace que la predicación pierda efecto, porque eleva la sabiduría del predicador y no la sabiduría y el poder de Dios en su palabra. Y por otro lado existe lo que se llama la epidemia de la extrema dependencia en la exegesis. Recuerden que la palabra exegesis es la interpretación de la Biblia, y en esto, los cesacionistas son expertos. Y no quisiera que piensen que no considero la exegesis bíblica como importante y necesaria. Yo soy un fiel creyente del trabajo cuidadoso de una exegesis, de una interpretación responsable. Participamos en talleres de predicación expositiva para crecer en la habilidad de presentar con fidelidad el pasaje bíblico. Debemos utilizar siempre comentarios bíblicos, dedicar por lo menos nosotros, dedicamos cerca de 15 horas a la preparación de un sermón del domingo. Entonces, a lo que me estoy refiriendo es al error de establecer una dependencia extrema en estas áreas exegéticas importantes, sin tener un corazón abierto a que Dios nos guíe durante el proceso de estudio, y que aún en medio de la predicación pueda guiarnos de forma específica para llevar el mensaje, para hablarle a personas particulares de la congregación. Una extrema dependencia en la exegesis pareciera iluminar el texto, pero oscurece la presencia del Señor del texto. Nos hace creer que solo es importante una correcta interpretación, sin considerar que esa interpretación debe ser respaldada por la presencia del Señor soberano en medio de su pueblo. Finalmente nos hace creer que sin la ayuda del Espíritu Santo se pueden traer personas muertas a la vida. Y nos equivocamos, porque el único que convence es Él, como Jesús lo dijo en Juan 16:8. Uno de los efectos de la predicación demasiado enfocada en lo académico es que carece de emociones. Cada texto bíblico debe producir algún tipo de emoción en los oyentes. Hay textos que producen sobriedad, otros asombro, otros gozo. Por eso es importante y apropiado reflejar las emociones adecuadas de acuerdo con lo que se presenta en el texto. Hace un tiempo nos encontrábamos en una conferencia a la que fueron muchas personas, y el texto que se estaba exponiendo era uno donde se presentaba la gloriosa verdad de que Dios provee un glorioso rescate futuro para aquellos que están en persecución. Y en medio de la predicación, alguien gritó de júbilo:
al ser abrumado por la verdad del grandísimo rescate que Dios tiene preparado para su pueblo. Y al final se comentó que había entre el público un grupo de hermanos muy conservadores a los que les gustó el trabajo exegético de la predicación, pero criticaron duramente la emoción de la persona que se manifestó al predicar. El mensaje siempre debe cautivar al predicador, de tal manera que todo su ser esté convencido de las gloriosas verdades del pasaje que está comunicando. El Espíritu Santo está trabajando por medio de ese predicador cuando eso sucede, pero es lamentable mucho que existan predicadores que crean en un modelo de predicación donde lo único que se necesita es transferir información, haciendo que la predicación se parezca más a una charla, una plática universitaria. Esa actitud solo expone la mente, pero deja fuera las emociones y la voluntad de las personas, empezando por los mismos predicadores. El Señor diseñó la predicación para que tenga una influencia sobre todo nuestro ser, afectando nuestra mente, emociones y nuestras decisiones. No es posible hablar del perdón de nuestros pecados por la gracia de Dios como si estuviéramos hablando del pronóstico del clima. Cuando dependemos del Espíritu Santo, el texto afecta todo nuestro corazón y esto se debe de reflejar en la forma en que proclamamos la gloriosa verdad del Evangelio. Por eso, número 4, una exhortación para predicar en dependencia del Espíritu Santo. Escúchalo muy bien. A mis hermanos predicadores, los que predican, quisiéramos exhortarlos a que cada domingo prediquemos un mensaje glorioso, que seamos ministrados por el Espíritu y podamos predicar como aquellos que hemos sido afectados por completo por el mensaje del texto. Predicamos con la convicción de que la palabra es poderosísima y tiene poder para transformar, pero también sabiendo que transferir solo conocimiento e información no es suficiente. Dios tiene que hacer un milagro que solo Él puede realizar. Cada domingo, antes de subir al púlpito, tiene que venir a nuestra mente la frase: Señor, lléname de tu espíritu para proclamar tu gloria. Y no debemos depender de nuestra oratoria, de nuestra capacidad, de nuestro humor para comunicar con efectividad. Debemos depender de Dios, quien transforma a pecadores al hacerse presente en medio de su pueblo a través de la fiel proclamación del Evangelio. Dejemos de imitar a nuestros predicadores favoritos y no descansemos en nuestra elocuencia o sabiduría humana. Por el contrario, seamos capturados por la belleza de Cristo reflejada en cada pasaje, cada escritura que predicamos. Así predicaremos en la dependencia del Espíritu Santo y seremos útiles al pueblo de Dios y le daremos la gloria al Señor. Y finalmente, quisiera exhortar también a mis hermanos que son parte de la congregación a depender del Espíritu Santo mientras son guiados por el predicador a través de la palabra de Dios. Los invito a que lleguen preparados espiritualmente al momento de escuchar la palabra de Dios, dispuestos para encontrarse con el glorioso Redentor y Señor de nuestras vidas. Él promete estar con su pueblo de una forma especial cuando nos reunimos para adorarle, escuchar su palabra y tener comunión unos con otros. Y recuerden la escritura de Hebreos 10, 25 y 26, donde el Señor habla claramente que el dejar de reunirnos es como un pecado de conciencia, que lo practicamos voluntariamente. Debemos tener una clara convicción con respecto a esto. No venimos a tomar una clase, sino a escuchar al Señor a través de la predicación expositiva de la palabra de Dios. Pero a veces se observa a personas que parecieran estar más interesadas, muchas veces en tomar notas,
que en participar espiritualmente del acto de la predicación. Tomar notas es muy buena práctica, pero aún esta no debe convertirse en un simple acto intelectual. Por eso se les envía la predicación, para que el domingo escuchen con atención y cuando la vuelvan a escuchar, pues entonces hagan las anotaciones que quieran. Debemos poner las prioridades en orden y reconocer que Dios nos ayudará más al escuchar a nuestro pastor que al pastor más popular de internet. El Señor utilizará a ambos, pero no hay duda de que el pastor local en la congregación tendrá una mayor responsabilidad sobre nuestras vidas espirituales. Veamos a Cristo cada domingo a domingo, dependamos de la guía del Espíritu Santo con todo nuestro corazón y seamos transformados de gloria en gloria conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para concluir, luego de haber hecho este último estudio de recorrido, de reflexión, a lo largo del obrar del Espíritu Santo en la vida de los cristianos, la manifestación y el ejercicio de los dones espirituales y su impacto en la iglesia de nuestros días, quisiera concluir hablando de un tema que ocupa un lugar importante en el debate entre continuistas y cesacionistas, y me estoy refiriendo al lugar de las emociones. Yo pensé que este estudio iba a ser corto, pero tenemos que tocar este punto tan importante. Y es referente al lugar de las emociones, la adoración y el quebrantamiento. Y debido a que muchos de lo que rodea a la reflexión sobre este tema tiene que ver con expresar o restringir emociones en la vida espiritual o el servicio público, nos hemos olvidado de amar a nuestro Dios con una emoción genuina, y puede ser que tengamos en alta estima la supuesta libertad de expresarnos abiertamente durante los servicios de la iglesia, o que prefiramos más nuestra manera de relacionarnos con Dios, reservada y digna. Pero al final es a Dios a quien debemos amar con todo nuestro ser, y eso incluye nuestras emociones. La vida del creyente nunca debe ser solo una de tareas de entendimiento o responsabilidades, sino una donde nos deleitamos por completo en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como hemos estudiado, pareciera que muchas veces los creyentes nos vamos moviendo de un extremo a otro en diferentes temas con la intención de corregir algo que consideramos que se practica de forma equivocada. Es como si nos gustara vivir en los extremos, porque al alejarnos lo más posible de aquello que nos preocupa o nos asusta, esa distancia nos hace sentir seguros. Y el impulso de esta conducta es muchas veces noble, ya que lo que buscamos es tratar de evitar una práctica dañina. Sin embargo, debemos preocuparnos de no alejarnos más allá de lo que la Biblia dice y así terminar descuidando u olvidando prácticas bíblicas. Les voy a poner un ejemplo con el que creo podemos identificarnos, o al menos conocemos esa realidad de cerca. Debido a que en muchas iglesias el tiempo de adoración por medio de cánticos se ha convertido en conciertos con demasiada producción, luces y tantas cosas, algunos tienden a irse al otro extremo y por eso deciden eliminar casi todos los instrumentos. Se evita a los solistas, se procura cantar las canciones más antiguas de los himnos y se justifican tales extremos diciendo que se busca ser lo más apegado a la Biblia posible, evitando toda supuesta mundanalidad. Sin embargo, lo mismo podría decirse de los que salieron de una iglesia muy tradicional en la adoración y ahora perciben que solo se podrá ser espiritual cuando se adora con un buen grupo, con luces, solistas extraordinarios. Ellos también justificarán sus extremos basados en una absoluta fidelidad a las Escrituras. O sea, tendemos a movernos de un lado del péndulo al otro. Pareciera que no conocemos el equilibrio de los puntos medios. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir muchas veces que lo que tenemos que hacer es encontrar un balance? Lamentablemente se piensa en ese balance en función de las formas y de las prácticas.
lo que consideramos equivocado, porque esa es una idea que podría dominar el humanismo en la iglesia, porque pone la responsabilidad de encontrar el balance en uno y no en la palabra de Dios. La idea del punto medio es que tomemos los dos extremos y tratemos de buscar un lugar que no sea tan excesivo y que satisfaga todos los gustos. Podríamos decir, por ejemplo, que permitiremos que tengamos un servicio de adoración contemporáneo, pero solo tocaremos himnos tradicionales. Encontrar ese tipo de balance no es la solución, sino encontrar lo que la Biblia nos dice sobre un tema y ponerlo en práctica por obediencia, de una forma que honre al Señor y los principios bíblicos establecidos. Y eso es lo que podríamos llamar prácticas saludables. Busquemos balancear las cosas con sabiduría, alimentada por la palabra de Dios. Deseemos ardientemente encontrar la guía bíblica. Ahora, escuchen muy bien esto. Esto está muy interesante. Y yo creo que sí nos vamos a extender hasta terminar. Perdón, pero tenemos que concluir. Las emociones y sus extremos en el servicio público. Uno de estos temas donde observamos prácticas extremas en la iglesia y que se relaciona con todo lo que hemos estado hablando sobre la intervención del Espíritu Santo, está relacionado con la forma en que expresamos nuestras emociones hacia Dios en la iglesia. Por un lado, ¿cuántas veces hemos estado en servicios donde las emociones ocupan una posición tan central que vienen a ser el punto focal del servicio? La expresión de las emociones por parte de los creyentes es de tal importancia que al final es difícil ver a Cristo o siquiera escuchar su palabra. Por otro lado, ¿cuántas veces hemos estado en iglesias donde las emociones están vetadas hasta el punto de parecer que estamos en un funeral, en lugar de un lugar donde celebramos con júbilo que hemos sido librados del juicio eterno y que Jesucristo, el Señor de señores, está en medio nuestro? La Biblia está llena de manifestaciones emotivas, tanto en las narraciones como en el resto de sus géneros literarios. ¿Cómo no emocionarnos cuando Abraham fue llevado afuera de la tienda y se le muestran las estrellas del cielo como señal de que así sería su descendencia? ¿Cuántas veces nos han brotado lágrimas leyendo el Salmo 23 en nuestro devocional privado y también en su exposición pública? ¿Cómo no va a latir nuestro corazón con fuerza cuando vemos a Jesús detener el ataúd del único hijo de la mujer de Naín? Yo estoy seguro de que ustedes mismos podrán añadir ejemplo tras ejemplo de grandes momentos donde no podemos contener la emoción ante lo que leemos y lo único que sale de nuestra boca es un tremendo aleluya, gloria a Dios. La gran mayoría de esas emociones que brotan de nuestra alma son el producto de nuestra relación con Dios por medio del Espíritu Santo, quien nos muestra a Cristo y la gran obra redentora hecha a nuestro favor. ¿Qué hombre o mujer nacido de nuevo podrá leer las Escrituras solo como un libro de texto sin emocionarse? Pues justamente uno de los primeros milagros del Señor es quitarnos el corazón de piedra y darnos uno de carne con emoción. Ezequiel 11:19. Por eso debemos cuidarnos de no convertirnos en intelectuales fríos que rechazan toda expresión emocional en la iglesia. Es verdad que hemos visto demasiados excesos en el manejo de las emociones por iglesias y líderes reconocidos que han traído vergüenza al cuerpo de Cristo. Pero ya hemos hablado de eso y no puede hacernos caer en el otro extremo. Y yo entiendo que nuestra relación con Dios es una donde nuestras emociones siempre están en tensión. Por un lado debemos tener una actitud de solemnidad, pero por otro lado debe ser la actitud emotiva de quien está experimentando una gloriosa realidad. La Escritura nos dice que tenemos un Dios personal y cercano en Isaías 41:10, pero también descubrimos que es totalmente diferente a nosotros, Isaías 55:9.
Y debemos aprender a caminar en esa tensión espiritual de una forma tal que podamos glorificar a Dios en toda su grandeza y que también podamos expresar de forma integral y correcta todas esas diferentes emociones que reflejan nuestro asombro por su persona y por lo que ha hecho por nosotros. Recordemos la mujer que emotivamente derramó el perfume y ungió los pies de Jesús con sus lágrimas. Su emotividad nació de la realidad del que es consciente de que a quien mucho se le ha perdonado, amará más. En Lucas 7, 36 al 50. Pero nunca olvidemos lo más importante. Escuchen esto y con eso, hay otro punto. La preeminencia del amor. Es impactante el énfasis que nuestro Señor Jesucristo y todo el Nuevo Testamento le da al amor. Yo entiendo que el amor no es solamente una emoción, sin embargo tiene muy poco que ver con lo que el mundo entiende por amor. El verdadero amor que actúa de una forma correcta y bíblica nos hace morir a nosotros mismos por el bien del otro. Sin embargo, no es frío y calculador. El verdadero amor no está divorciado, separado de las emociones. Por el contrario, nuestras acciones producidas por el amor debe ser también el resultado de cultivar emociones correctas que nos mueven a hacer lo correcto. Yo no puedo decirle a mi amada Isabel, te amo, mira cómo me esfuerzo diligentemente, mira cómo he estado contigo por cerca de 22 años, pero no sentir ninguna emoción, decírselo así fríamente, de ninguna manera. Mis acciones por mi esposa deben ser cultivadas en el profundo amor que siento por ella, al reconocer la bendición que es para mi vida. Pues así también nuestra relación con Dios nos va llevando a cultivar emociones saludables por Dios, haciendo que nuestros afectos nos guíen a vivir vidas que reflejen este amor que sentimos por Dios. Habrá momentos en nuestras vidas en que las emociones podrán estar ausentes, pero eso no significa que estemos mal espiritualmente. Eso también nos sucede con nuestras emociones en otras áreas de nuestra vida. Sin embargo, no podemos decir que de ahora en adelante vamos a poder vivir sin ellas para siempre. Las emociones ocupan un lugar primordial en nuestra existencia como seres humanos y como cristianos. No debemos vivir nuestras vidas espirituales sin sentir efecto por aquel que dio su vida por nosotros. Yo estoy convencido de que uno de los ministerios del Espíritu Santo es mostrarnos la belleza de Cristo para que podamos amarlo tan profundamente que nuestros afectos por otras cosas mermen al compararse con la belleza de Cristo. Es evidente que Pablo sentía emociones profundas por Cristo que se reflejaban en su vida y en sus escritos. Filipenses 3, 7 al 11 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justificación que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pablo no estaba hablando solamente de hacer lo correcto. Él está diciendo que lo que considera ganancia es amar a Cristo. Si vive la vida cristiana sin experimentar un profundo afecto por Cristo y sin experimentar el profundo amor de Cristo hacia ti, pues te estás perdiendo lo mejor del cristianismo. Pablo hace una oración en la carta a los Efesios en la cual debemos meditar con frecuencia.
en Efesios 3, 14 al 19. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 14 al 19. Pablo ora para que seamos fortalecidos por medio del Espíritu Santo, para que Cristo habite en nosotros. La manera en que somos fortalecidos al estar en Cristo en nosotros es que entendamos cuánto nos ama Jesús. Cuando llegamos a comprender la profundidad de su amor, entonces somos llenos de la plenitud de Dios. Pablo hace una gran conexión entre el ministerio del Espíritu Santo, la fe en Cristo y las emociones por Él. No existe la posibilidad de que lleguemos a entender que el Hijo inocente de Dios tomará nuestro lugar en la cruz del Calvario sin que esto no termine afectando de manera profunda nuestras emociones. Podríamos decir que una de las señales más evidentes de que estamos enfriándonos espiritualmente es cuando escuchamos las verdades del Evangelio y estas no causan el más mínimo efecto en nuestras emociones. Este problema se observa claramente en la iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis, cuando advierte Jesucristo resucitado en Apocalipsis 2, del 2 al 4. Yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Pablo le encarga a Timoteo que proteja a esta iglesia de falsos maestros, y vemos que tuvieron éxito en identificar los falsos maestros porque detestaban a los nicolaitas, que Dios aborrecía, pero en el proceso de mantenerse firme en la doctrina correcta, perdieron las emociones correctas. Esto no tiene sentido, porque mientras más conocemos la verdad, esta debe llevarnos a amar más profundamente al Señor, porque llegamos a comprender su grandeza y su inmenso amor por nosotros. Tenemos la convicción de que cuando el fruto del estudio bíblico no produce un mayor afecto por Dios, es porque simplemente estamos haciendo algo solamente intelectual, que no depende del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, lo hace de manera integral, afectando nuestra mente, emociones y voluntad. Y aunque suene duro para muchos de mis hermanos que aman la teología como un ejercicio mental, el acto intelectual en soledad termina endureciendo nuestro corazón, porque nos envanece al pensar que por nuestro estudio logramos conocer bien a Dios. Por el contrario, cuando estudiamos la palabra en dependencia del Espíritu Santo, veremos que Dios en su misericordia nos abre los ojos para ver las maravillas del Evangelio, haciendo que todo nuestro ser vibre con lo infinito de su gracia, y por eso lo amamos más profundamente. Pero esto no termina ahí. Ese amor hacia Dios redunda en un amor a nuestro prójimo y un genuino deseo para que ellos conozcan y amen al Dios que el Señor mismo, por su Espíritu Santo, nos ha dejado conocer. El fruto no será solo una mente brillante y un desprecio a los ignorantes. Por el contrario, será un amor tan profundo hacia Dios que se reflejará en un corazón de servicio y de entrega como la de nuestro Señor Jesucristo. Pero es triste que la iglesia, a la que Pablo cuidó tanto al instruir a Timoteo para que la pastoreara con sabiduría y amor,
perdiera justamente su amor por el Señor, como Él les amonesta en Apocalipsis cuando se le revela a Juan. Eso no fue lo que Pablo demostró, ni lo que modeló en Timoteo. Algo que impresiona de primera de Timoteo son sus doxologías. Y es que Pablo parece no poder contener sus emociones mientras escribe las gloriosas verdades del Evangelio. La palabra doxología es una exaltación suprema a Dios. Él explota en adoración a Dios porque llega a verse como el mayor de los pecadores que ha sido rescatado por la sola gracia de Dios. Por eso los animo a que busquemos que el Espíritu Santo toque nuestras vidas por completo mientras va formando la imagen de Jesucristo en nosotros, como dice Romanos 8:29, que es el propósito del Padre para cada uno de nosotros. Que el Evangelio nos lleve a cultivar emociones correctas, que reflejen el entendimiento que hemos recibido por el Espíritu Santo, de que Dios nos salvó de nuestra propia muerte. Ahora, no podemos terminar sin hablar de una adoración extravagante. Una de las formas en que podemos expresar bíblicamente nuestro afecto por el Señor es a través de una adoración extravagante. Quizá no estés familiarizado con la palabra extravagante, por lo que debemos definirla. Extravagante es todo aquello que se hace de una forma excesivamente peculiar y original. Estamos hablando entonces de algo que se hace de una forma especial y única. Y sé que todos venimos de diferentes tradiciones cristianas y que expresamos nuestra adoración de diferentes maneras. Pero no estoy tratando de decir que debemos adorar de la forma más extraña posible. Lo que debemos tener en claro es que los creyentes debemos expresar de una manera peculiar y original nuestro afecto por el Señor que nos salvó. Los salmos están llenos de este tipo de expresiones de adoración extravagante, una adoración con mucha teología, testimonio, congoja, pero también con cánticos, con palmas, gritos de júbilo y regocijo. Todas estas expresiones particulares y únicas para el Señor son en respuesta a la verdad de que Dios ha liberado a su pueblo de la esclavitud y está presente y poderoso en medio de su pueblo. Y algunos me pueden decir, y con verdad, que no soy del tipo de persona muy callada, que me emociono con facilidad. Pero no se equivoquen con el tipo de personas que parecen flemáticas o coléricas o de algún tipo de temperamento. Lo que pasa con personas como yo es que a veces somos emocionales con las cosas que nos importan. Por ejemplo, si nuestro equipo de fútbol favorito pierde, lo más probable es que nuestras emociones sean fáciles de detectar, como también cuando vas manejando y un chofer hace algo incorrecto y cometen una imprudencia. No habrá flemático que pueda resistirse cuando descubre realmente que Jesús dio su vida por él, no tan solo para librarlo de la ira eterna de Dios, sino también para que pueda deleitarse en aquello que es el mayor deleite del universo, Dios mismo. Es ahí donde debemos reflejar emociones que sean apropiadas a esas verdades trascendentales que hemos descubierto. Debemos quebrantarnos delante del Señor en adoración, un quebrantamiento sincero. Y escucha bien esto, el Salmo 51 nos hace descubrir una profunda emoción doliente expresada por el rey David debido a su pecado, y yo lo expresa de esta manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Salmo 51 del 1 al 4.
El creyente que está entristecido por su pecado muestra emociones que están de acuerdo con la realidad de su quebranto espiritual. Desde mi posición como pastor, me preocupa si un miembro de nuestra congregación dice que no ha tenido un tiempo de confesión de sus pecados delante del Señor recientemente. La realidad es que vivimos en un mundo donde los efectos del pecado todavía nos acechan y tenemos que batallar con ellos siempre y confesarlos, como dice Primera de Juan 1, 8 al 10. La razón por la cual no tenemos tiempo donde derramamos lágrimas delante de Dios es porque hemos perdido de vista cuán santo es nuestro Dios y cuánto pecado todavía habita en nosotros. Y no hablamos simplemente de grandes pecados groseros, aún los que consideraríamos insignificantes ofenden la santidad de nuestro Dios, 3 veces santos. La falta de paciencia con nuestros hijos, algunas malas actitudes hacia nuestro cónyuge, miradas inadecuadas a personas del sexo opuesto o falta de contentamiento también ofenden a nuestro Dios y debemos arrepentirnos y pedir perdón. Aún estas cosas nos deberían llevar a decir como David: ten misericordia de mí, Señor. Pero no solo debemos pronunciar las palabras, sino que un quebrantamiento sincero debe llevarnos a sentirlas profundamente, hasta el punto de derramar lágrimas de dolor por el pecado y luego de gozo al experimentar por la fe el perdón de nuestro Dios al devolvernos el gozo de nuestra salvación. Hace mucho escuché por primera vez una canción de Marcos Vidal titulada El Milagro. Y esa canción dice en una frase: he despertado en el redil y no sé cómo. Y cuando lo entendí, no paré de llorar, estuve llorando varias horas seguidas. Escuchen esa canción, se llama El Milagro de Marcos Vidal. Y yo estuve inundado por un sentido de la gracia de Dios hacia mí, que soy un pecador. El Espíritu Santo nos muestra a Cristo, vemos la gloria de la salvación y no hay forma en que nuestras emociones no se afecten, tanto para sentir la gravedad de nuestra pecaminosidad, producto de su santidad, como la hermosura de gracia en la faz de Jesucristo. Y los dejo con esto. Yo sé que me extendí porque no quería hacerlo en 2 estudios. El Señor puso ya cuando estábamos en el desarrollo hoy del estudio, yo sé que les dije al principio que iba a ser corto, de hacerlo en uno solo, y quiero ser obediente a Dios para concluir este tema de la sabiduría y del poder, de una exposición bíblica de los dones espirituales, tanto para continuistas como cesacionistas. Y te quiero dejar con esto, y prepárate para mañana. La Biblia presenta todo el rango de emociones humanas, lamentos, que son un clamor de Dios, para que traiga restauración ante el daño producido por los efectos del pecado en el mundo, y un inmenso gemido ante el deseo de que venga pronto. Por eso Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo nos ayuda aún con gemidos indecibles, pero también la ira contra el pecado, en especial pecados contra los inocentes. Lo que quisiera dejar con ustedes es la importancia de que dependamos del Espíritu Santo para que las emociones que podamos manifestar estén alineadas con las verdades bíblicas y que siempre sean un completo reflejo del mensaje del Evangelio. Y finalmente quisiera terminar esta serie de estudios que hemos llevado por semanas con la historia de John Hus. Tal vez ustedes no sepan ni quién es él. Él fue un mártir del cristianismo y fue a la hoguera por predicar el verdadero evangelio. Cuando estaba por morir dijo: hoy quemarán a un ganso, porque su apellido Hus significa ganso, pero en un siglo tendrán a un cisne que no podrán rostizar o hervir. Muchos han entendido que Hus se estaba refiriendo de forma profética a la llegada de Lutero unos 100 años más tarde. El mismo Lutero comentó que Hus profetizó sobre él, y algunos pueden pensar que es coincidencia, que
Lutero comenzara la reforma unos 100 años después de la muerte de John Hus. Sin embargo, yo pienso que es una profecía, dada por Dios, y que Él mismo la usó para animar a la verdadera iglesia de esos tiempos. Lutero fue animado, confortado y empoderado al entender que las palabras de Hus eran sobre él. Lo que quiero transmitir con esto es que no es importante si la llamamos profecía, coincidencia, o solo que Hus tuvo una simple premonición de algo que iba a suceder. En lo que todos podemos estar de acuerdo es que fue una frase edificante, de ánimo para Lutero, edificante para la iglesia durante la Reforma, y aún es edificante y desafiante para nosotros al estarla escuchando hoy. Veamos la fidelidad de Dios y vamos a poder entender que vale la pena dar nuestras vidas por la gloria de Cristo. Si es edificante para el pueblo de Dios, entonces podríamos decir que se trata de un don espiritual dado por el Espíritu para la edificación de su iglesia. Así que quiero concluir hoy con estas palabras finales que serían: así como Hus fue fiel hasta la misma muerte, así también usemos siempre nuestros dones, en completa dependencia del Espíritu Santo y en obediencia a la palabra de Dios, para que la iglesia, en este caso tu propia congregación local, sea edificada y Dios glorificado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta serie de estudios que hoy culminamos acerca de la sabiduría y del poder de una exposición bíblica de los dones espirituales, de entender que el Espíritu Santo ha sido mal representado, que se ha convertido en algo místico para algunos y en algunos otros olvidado. Y aunque sabemos de su existencia, nuestras ideas se encuentran bajo confusión. Por eso tú nos las has revelado durante semanas a través de estos estudios, para entender que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que no cambias, que tu poder sigue vigente, porque no puedes ser un Dios tan injusto como para dejar el poder del diablo y quitarnos el poder de tu Espíritu Santo, y que los dones han sido establecidos para la edificación de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a entenderlo y que a partir de mañana podamos entender, Señor, particularmente lo que tú nos vas a hablar acerca de las grandes doctrinas de Dios, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se muestra claramente como un tremendo poder divino que actúa en la conversión, la redención, la regeneración, la santificación y la seguridad. Y debemos entender lo que sucedió en Pentecostés, el bautismo y los dones del Espíritu Santo, como tú nos los has revelado durante esta semana. Por eso, estas semanas, Señor, por eso te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y que sea edificante para la iglesia, y que entendamos que para poder apagar ese fuego extraño, necesitamos el fuego santo de tu Espíritu. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.